Hola, soy Diana Raque. Como Headhunter y Coach, llevo años acompañando a líderes y equipos en sus procesos de búsqueda de talento y liderazgo. En Referentes, quiero compartir historias reales de personas que inspiran y que hacen que las cosas pasen, porque al final lo que transforma una empresa son las personas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Referentes. Hoy día tenemos a nada menos a Juan Luis Kruger, que es el CEO de Minsur. Y a Álvaro Escalante, vicepresidente de Talento, Transformación e Innovación. Queremos compartir con ustedes estos aprendizajes de talento, transformación, cultura, que hacen pues que nuestra minería salga adelante. Bienvenidos Juan Luis, bienvenidos Álvaro. Gracias, Diana. Felices de estar acá. Y tengo la suerte de conocer a estos caballeros ya hace muchos años. Y tengo el honor también de alguna manera también haber sido artífice de que acá Álvaro esté también con ustedes. No me acuerdo, Álvaro, ya en qué año entraste. Casi 11 años. A 11 años. Y también Juancho, si te puedo decir Juancho acá en confianza, te conozco muchos años desde cuando venías de otras empresas, ¿no? De LAN. Primero estuviste en Glencore, mucho más joven, después estuviste en LAN, después estuviste en Golfis, ahora en Minsur. En Minsur desde 2013, ¿no es cierto? Desde el 2013. Increíble. Bueno, y todos estos años que han pasado desde que ustedes están en Minsur, creo que ha tenido un impacto muy grande, como las personas y sus líderes, en este caso ustedes dos, han hecho que, junto con todo el equipo, obviamente, logre pues unos resultados bien interesantes. Quisiéramos entrar de lleno a conversar cómo fue que empezó toda esta transformación que se dio. Ya de algunos años atrás me estaban comentando antes de entrar a cámaras que se hizo un trabajo bien fuerte en el tema del propósito. ¿Cómo comenzó todo eso, Juancho? Mira, ha sido un proceso evolutivo realmente. Nosotros, como cualquier empresa, teníamos pues una visión, una misión, nuestros valores, pero finalmente lo que no encontrábamos era algo que fuese mucho más fuerte desde el punto de vista de darnos un sentido de pertenencia y de trascendencia en lo que hacemos todos los días. De la mano con este momento que vivíamos en el que nos estábamos un poco cuestionando para qué existimos, más allá de obviamente producir los metales que producimos de manera sostenible, responsable, generar valor económico, generar desarrollo social, todo eso es incuestionable, pero sentíamos que nos faltaba algo más. Y en paralelo, a nivel del grupo, también tuvimos un proceso alrededor del año 2018-19, donde redefinimos, ¿no?, nuestro propósito como grupo, ¿no?, que es inspirar para trascender. Entonces, este concepto de trascendencia creo que nos inspiró mucho a decir, oye, necesitamos encontrar nuestra verdadera estrella del norte que nos guía, ¿no? Ese sentido de trascendencia, cómo lo llevamos a un propósito que nos permita realmente ir más allá y más allá de lo que es estos elementos que comenté antes, ¿no? Y fue así que lanzamos un proceso y de hecho lo lanzamos creo que en pleno COVID, ¿no? Lo cual nos dio además, creo yo, un elemento mucho más fuerte para poder salir adelante en momentos tan difíciles. O sea, el buscar en pleno COVID, cuestionarnos para qué existimos, qué es lo que nos une, qué es lo que nos guía, cómo queremos trascender, creo que fue súper interesante. Fue un proceso donde participaron más de 1.300 personas. Esto no lo definimos de arriba hacia abajo, sino fue de abajo hacia arriba, muy participativo. Y finalmente, después de muchísimas horas, y de conversaciones, discusiones, talleres, etcétera, llegamos a definir una frase que
que es muy potente para mí, ¿no? Que es que nuestro propósito, el para qué existimos, es el de mejorar la vida transformando minerales en bienestar, ¿no? Y tiene 3 elementos, ¿no? La vida, los minerales y el bienestar. La vida porque tenemos que tener una contribución positiva en todo lo que hacemos al medio ambiente, a proteger la seguridad de las personas y garantizar la vida de las personas, y a poder construir un mundo mejor a través de lo que hacemos. Minerales es lo que hacemos. Existimos para transformar minerales. No somos una empresa que fabrica zapatillas, ¿no? Y bienestar porque necesitamos, a través de lo que hacemos, asegurar que generamos bienestar económico, sin duda, para las regiones donde trabajamos, para nuestro país y para nuestros accionistas, por supuesto, pero además porque lo que hacemos trasciende del beneficio económico y del bienestar económico. Por ejemplo, tú tienes este iPad. Este iPad a ti te genera bienestar. Hoy día tú eres más productiva, puedes hacer mejor las cosas. Bueno, en este iPad hay algunos gramos de estaño. Sin nuestro estaño no podría existir este iPad. Claro. Lo que tú dices es bien cierto y mucha gente no conoce los beneficios que da la minería. En este caso, ustedes como Minsur, miembros del grupo Obreca, tienen básicamente 3 operaciones muy conocidas, aparte obviamente de la operación de Marcobre Tajo Abierto que tienen con Almax, que son accionistas mayoritarios y operadores, que son la de la mina San Rafael de estaño, que tienen también la de oro, la de Pocamarca, y tienen la refinería en Pisco. Entonces, tienen bastante diversificado y creo, me pareció escuchar en alguna de tus presentaciones la importancia que tienen las tierras raras y algunos de los productos que ustedes también sacan, ¿no? Como consecuencia de la extracción de minerales que tienen en este momento. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué impacto crees tú que este propósito le vamos a dar el paso a Álvaro, porque Álvaro es el que también, junto con ustedes, ha hecho desde el lado de las personas las acciones en conjunto con la alta gerencia de poder hacer todo un procedimiento, una metodología para que esto se pueda dar. Álvaro, cuéntanos un poquito cómo este propósito se traduce en el centro de las personas y a su vez en las eficiencias. Bueno, mira, cuando diseñamos todo este proyecto, una de las grandes preocupaciones y de las prioridades era no tanto cuál va a ser la frase del propósito, que sabíamos que íbamos a llegar a eso, sino qué íbamos a hacer para vivirlo. Porque una vez que tú lo lanzas, claro, ya lo lanzaste y puede ser un bonito eslogan marquetero, pero si realmente quieres ser consecuente tienes que vivirlo, ¿no? Entonces diseñamos junto con el propósito una serie de iniciativas que ayuden a generar un cambio de cultura, ¿no? Sin embargo, este cambio no tenía que ser tan transformador como habíamos pensado, porque cuando vimos el propósito y hablábamos con nuestra gente, hablamos con comunidades, hablamos con clientes, nos dimos cuenta que la compañía ya venía en un camino franco hacia ese propósito y que lo que nos faltaba era darle un poco más de espacio al tema de personas al centro. Entonces, en este diseño, decidimos que lo que nosotros queríamos era evolucionar y no transformarnos. ¿Y por qué evolucionar? Y de hecho le llamamos evolución. Porque nosotros, antes de esto, éramos una compañía súper segura. La seguridad siempre fue para nosotros un pilar fundamental. Eso no lo queríamos cambiar, lo queríamos mejorar, pero no lo queríamos cambiar. Éramos súper buenos operando, buenos resultados, con una integridad y unos valores impecables, con mucho trabajo social. Ya estábamos en un camino franco hacia ese propósito que había salido de la conversación con sindicatos, con operarios, con comunidades. Entonces dijimos, nosotros queremos agarrar lo bueno que tenemos hoy y llevarlo a su mejor versión. Y el programa se llamó Evolución por eso. Vamos a convertirnos en algo mejor.
Y ahí empezamos a trabajar como consecuencia del propósito, la estrategia. Y para dar soporte a la estrategia, la cultura. Claro. Alinear esos tres elementos, propósito, estrategia y cultura, se llamó evolución. Y eso fue la forma como lo enfrentamos. Qué interesante, evolución. Claro, porque mucho el cliché de transformar, y muchos nos ponemos a pensar, ok, hay cosas que de repente no se necesitan transformar tanto, más bien continuar, y hay otras que sí, complementar, etcétera. En Rankin Associates hicimos una herramienta que inclusive lo pusimos al servicio de ustedes y le va a salir algunos ejes. Y en esos ejes salieron que eran muy buenos en la parte de disciplina, súper buenos en la parte de seguridad, súper buenos en la parte de resultados, muy buenos en la parte de procesos, pero que ustedes estaban apuntando a subir mucho más la parte de innovación y digitalización y también la parte centrada en las personas. Como sabemos, el mundo minero es un mundo minero duro, ¿no? Que sobre todo las operaciones subterráneas de antaño vienen una cultura pues un poco jerárquica, un poquito que ha ido evolucionando con el tiempo, y seguramente esto también ha pasado en todas las compañías y en ustedes no va a dejar de ser una realidad. ¿Cómo han hecho ustedes para que estas, digamos, la parte que les faltaba un poquito avanzar, haya crecido tanto con esto, que han ganado el premio de Merco Talento, que han subido 29 posiciones y encima están en el número 3? Es realmente increíble. Mira, este concepto del minero duro, ¿no? Que es un preconcepto, ¿no? Cuando nosotros obtuvimos el propósito, fue increíble cuántas personas de minería, de muchos años de minería, personas probablemente autodefinidas como minero duro, encontraron un porqué. Y hubo un cambio de mindset bien interesante. No fue de la noche a la mañana, pero sí pasó que mucha gente vino a decirnos, oye, ahora entiendo por qué hago lo que hago, para qué hago lo que hago, cómo contribuyo, ¿no? ¿Cuál es la trascendencia? Una cosa es producir estaño, otra cosa es ayudar a tener a la gente comunicada a través de la tecnología gracias al estaño. Ahora, acá hay un tema que también tenemos que reconocer, que es que el momento en el que se hace esto en pleno COVID, el COVID para nosotros creo que fue, o sea, efectivamente, nosotros durante los 5 años anteriores al COVID, probablemente 6, no lo sé, nos enfocamos mucho en generar las bases para poder realmente tener una operación de clase mundial o operaciones de clase mundial en todos los ángulos: eficiencia, sostenibilidad, seguridad. Sí, se hicieron parte del ICMM. El ICMM es el International Council of Mining and Metals, que es una institución en la que están hoy día 29 empresas mineras, las más grandes del mundo, pero no necesariamente el tamaño es lo que dictamina que puedas participar ahí, sino más bien los estándares de sostenibilidad. El propósito de esta institución es elevar los estándares de sostenibilidad de la industria minera a los niveles más altos y que haya un proceso permanente de evolución en lo que son los estándares de sostenibilidad, seguridad, etc. Nosotros, en el año 2018, después de un proceso casi de año y medio de auditorías externas, independientes, gente de todas partes del mundo vino a auditarnos, fuimos admitidos al ICMM. Tú no puedes pagar para entrar al ICMM. O sea, es un honor. Así es. Y es un testimonio de los estándares de sostenibilidad, y para nosotros fue un motivo de mucha satisfacción porque durante muchos años estuvimos trabajando, como te digo, en sentar las bases para tener realmente operaciones con estándares de clase mundial. Creo que una de las primeras compañías peruanas mineras. Es la única minera peruana que es parte del ICMM, y es una de 3 en Latinoamérica nada más, ¿no? Entonces, para nosotros eso fue muy importante. Entonces, durante todo este tiempo nos dimos cuenta que habíamos estado muy enfocados en nuestros procesos, en nuestros sistemas de gestión, en tecnología, en equipamiento, en realmente, ¿no?, toda la parte más hard, digamos, ¿no? Y llega el COVID
Y el COVID es como de pronto, cuando te das cuenta lo vulnerable que podía ser el ser humano a este virus o a esta pandemia, digamos, nos damos cuenta de que todo lo que nosotros habíamos desarrollado estaba enfocado en ser más eficientes, más seguros, pero ¿dónde dejamos a la persona? Y fue como un wake-up call para nosotros muy fuerte, porque incluso nuestros procesos para proteger a las personas del COVID eran procesos que finalmente no tenían el componente humano al centro. O sea, el tener a una persona 8 días metida en un cuarto, en un hotel, sin hablar con nadie, oye, de repente los podía proteger desde el punto de vista del contagio, pero la parte emocional, ¿dónde estaba, no? Entonces, ahí fue donde dijimos, oye, ¿sabes qué? Necesitamos, y justo estábamos en el proceso de armar nuestro propósito, y ese propósito termina convergiendo en que decidimos desarrollar una minería cada vez más humana y poner realmente a las personas al centro. Y voy a lo que Álvaro decía, de vivir el propósito. ¿Y qué significa eso? No podemos pensar en bienestar si no empezamos por el bienestar de nuestra gente. Entonces, yo creo que ahí hubo un turning point, ¿no? En donde dijimos, oye, vamos a rehumanizar, o sea, está bien, los procesos, los sistemas, la parte hard tiene que seguir y hay que seguir evolucionando y mejorando, pero tenemos que poner a la persona al centro, humanizar todos estos procesos, sistemas, etcétera, y es un proceso evolutivo. O sea, yo creo que nos falta todavía muchísimo camino por caminar, pero hemos avanzado y creo que un poco lo que tú comentaste y estos reconocimientos que se van obteniendo es un testimonio quizás de ello, y lo que sí está claro es que hoy yo te digo, sin temor a equivocarme, a cualquier persona de la organización, tú le preguntas cuál es el propósito de esta organización, de alguna manera, para qué existimos, es para esto. Y tenemos una práctica que es muy, muy buena, que es que en todas las reuniones nosotros tenemos, les llamamos conversatorios, que los hacemos básicamente cada mes y medio con toda la organización. Siempre los temas que salen son relacionados con el propósito y todas las decisiones que tomamos están relacionadas con nuestro propósito, ¿no? Bueno, tremendo tema, sí, bacán. Cuando definimos que la estrategia tenía que apuntar al propósito y la cultura sostener a la estrategia, justamente habíamos iniciado un viaje que se llamaba Lean, ¿no? Que era básicamente implementar Lean, pero quizás no el Lean habitual, el Lean basado en un modelo que se llama Shingo, que tiene los componentes de Lean que tienen que ver con implementar mejores prácticas de sistemas de gestión para lograr resultados. Pero esta variante, digamos, de Shingo contempla un concepto que se llama mentalidades y capacidades, y que significa que los líderes de la compañía no solamente tienen que asegurar la implementación de estos sistemas de gestión, sino que ellos tienen que entenderlos, tienen que conectarlos con la estrategia y tienen que gestionar a sus equipos de personas, de gente, de ciertas formas. Uh-huh. Hay 2 principios de los 10 principios Shingo que tienen que ver con liderazgo con humildad, que significa, uno es liderazgo con humildad propiamente, y el otro se llama escuchamos a todos por igual, respetamos a todos por igual. Cuando tú haces un doble clic ahí, empiezas a entender unos elementos que son bien importantes, porque cuando tú trabajas liderazgo, estás trabajando con cultura. Y cuando conectas ese trabajo con sistemas de gestión que te producen un resultado, estás conectando cultura con resultados, que es quizás el elemento más importante de todos, porque antes de eso, cultura está confundido. Mucha gente que relaciona cultura con clima, es una confusión muy común. Y muchas veces se percibe que cultura es un tema de HR. Cultura es un tema de estrategia. Es un modo de ser. Es un modo de ser, pero es un modo de ser que tiene que tener un porqué. Claro. La compañía va a tener una cultura, quiera o no. La pregunta es si la cultura que tiene es una cultura que está gestionada de cara con la estrategia. Claro. Y lo que hemos hecho a través de Lingo, de esta metodología, y lo estamos haciendo, y ha sido un cambio extraordinario, está haciendo un cambio extraordinario,
es conectar propósito, estrategia y cultura con resultados. Y está teniendo un impacto sensacional. O sea que un sistema de gestión humanizado y que funciona, Y que en funciona, otras que palabras. da buenos resultados. Yo creo que ahí hay otro elemento muy, muy importante, que es, nosotros veníamos de ir construyendo una historia donde se iban dando las cosas que nos proponíamos objetivos, se iban dando los resultados, los objetivos, y yo estaba en un punto en donde decía, bueno, ya tenemos un propósito definido que nos inspira a venir todos los días a trabajar y nos guía en las decisiones que tomamos y en las acciones que hacemos, que ejecutamos. Pero es muy fácil, a pesar de eso, caer en complacencia. Las organizaciones más exitosas, ¿no? Finalmente muchas veces terminan desapareciendo o terminan perdiendo ventajas competitivas o su posicionamiento competitivo porque se vuelven complacientes. Y acá... Porque se queda en su zona de confort un poco. Exactamente, ¿no? Tú que eres deportista, has sido deportista competitiva, o sea, es difícil llegar a ser el número 1 o ganar un torneo, pero después ganar los siguientes es más difícil probablemente, mantenerte arriba es más difícil. Entonces necesitábamos de algo que genere un segundo momento, si queremos, de cambio en la organización para llevar a la organización al siguiente nivel. Y tú al comienzo hablabas de la minería dura, jerárquica. Y es cierto, somos una industria que ha sido tradicionalmente bastante jerárquica. Y lo que nos dimos cuenta es que era imposible vivir nuestro propósito y hacer una transformación cultural si seguíamos haciendo y si seguíamos gestionándonos como lo veníamos haciendo. Eso, sumado a la necesidad de, oye, ¿cómo hacemos para crear un segundo momentum? ¿No? Porque claro, las organizaciones evolucionan a veces por urgencia, tienes ¿no? Estás a punto de quebrar, tienes una situación súper crítica y de pronto, ¡pum!, sales. O a veces por impulso, ¿no? Pero a veces ese impulso se pierde. Entonces, ¿cómo le damos ese segundo aire, ese impulso? Y nace esta idea de traer este programa, que cuando viene una persona a venderme la idea, que era una persona una persona miembro del comité ejecutivo, entró a mi oficina y duró como 5 minutos en mi oficina, o 3, porque yo le dije, mira, además me vino a hablar de que lo íbamos a hacer con unos consultores, y no, mira, acá ya hemos tenido suficientes consultores, más de estos programas de mejora. Y él tuvo la resiliencia, y más que la resiliencia, la perseverancia, porque él venía de haberlo hecho en Chile, en otra operación minera, y vino y me dijo, no, es que tú no estás entendiendo lo que queremos hacer. Entonces le dije, mira, compadre, estoy ocupado ahorita, hablemos en otro momento, ¿no? Era la forma elegante de decirle next, ¿no? A los 2 días vuelve a entrar a mi oficina y me dice, oye, ¿tienes 10 minutos? Sí, claro. No, mira, te quiero hablar de... Pero ya te dije que... No, es que tú no estás entendiendo. Esto es Y este proceso de entender lo que él me quería vender demoró como 3 semanas. Hasta que la 3ª semana le dije, mira, ok, vámonos a verlo. Y nos fuimos a verlo a Chile, y cuando yo vi lo que estaba pasando, en donde, lo recuerdo clarito, 7 de la mañana, un diálogo de desempeño, que es básicamente una reunión en la que se junta una célula de trabajo en algún lado de una operación, antes de iniciar su turno, digamos, y empiezan a revisar en unos tableros súper estructurados, primero los resultados de seguridad, por supuesto, luego qué pasó el día anterior en cuanto a resultados, pero no es, ok, está en rojo o en verde, sino qué pasó, por qué, y luego lo asocian a, ok, ¿qué vamos a hacer para arreglarlo? Y toda esta discusión, el jefe estaba pintado. El jefe miraba y la gente de los operadores eran los que estaban Tomaron la iniciativa. liderando. Y en un momento dado,
el operador que lidera el proceso dice, bueno, vamos a revisar los pendientes, porque tienes otra pantalla con los pendientes. Y el pendiente número 1, ya no me acuerdo cuál era arreglar la válvula, no sé qué, llamar a la empresa de ingeniería, tal. El responsable era el jefe. Y el operador mira al jefe y le dice, oye, tu compromiso era arreglar esto para hace 2 días. ¿Dónde está? Y el jefe, bueno, sí, no he podido hacerlo, disculpen, esto está resuelto hoy día. Eso te convenció. Eso fue lo que dije, este es el cambio cultural que nosotros necesitamos para generar esta transformación que conecta, de nuevo, como dice Álvaro, propósito con estrategia y cultura, ¿no? Y es así como empezamos este viaje, ¿no? Que sigue siendo súper interesante, ¿no? De hecho, pensábamos que ese operario era el jefe. Y claro que no, que el jefe era el que le estaban cobrando. ¿Qué tal paradigma? Ahí hay un paradigma totalmente, abrirte los ojos. Y el otro paradigma que rompimos ahí y que nos cuesta todavía romperlo es esta concepción que tenemos de que si el indicador está en azul o en verde, todo está perfecto, y si está en rojo, estamos jalados en el examen. Entonces, tú tienes estos tableros de indicadores y lo que generas con este sistema... Famoso semáforo. Claro, pero lo que generamos acá es que cuando yo llego y veo todo en verde, yo me preocupo. Porque no puede estar todo perfecto. Porque lo que tú tienes que hacer es, tú siempre te comparas contra algo. Y ese algo no le llamamos presupuesto, ni objetivo, ni meta. Le llamamos aspiración. Y es a lo que tú aspiras a llegar. Si no llegas, no va a haber un problema, nadie te va a señalar, tu bono no se va a ver impactado. Una cosa es el presupuesto del año y las metas duras del año, y otra cosa es tu aspiración. Y la aspiración es la que te permite soñar y te permite ir a niveles que nunca antes te habías imaginado que podías llegar. Entonces, cuando tú te pones una aspiración y de pronto tú llegas y ves todo en verde, ¿qué es lo siguiente que hace este sistema? Revisas tu aspiración. Y de verde pasas a rojo. Y de rojo vuelves a pasar a verde cuando cumples con ese siguiente paso. Todavía existe esta concepción de que no, todo tiene que estar en verde. Entonces, si está en rojo, estoy mal. Entonces, el romper culturalmente eso y el que la gente diga, estoy en rojo, pero estoy avanzando y voy a llegar. O sea, yo siempre cuando voy a los diálogos de desempeño miro y digo, yo quiero ver más rojos. No me enseñen los verdes. Yo quiero ver más rojos, porque los rojos son los que nos llevan a poder estar en verde más adelante. Álvaro, oye, esta conversación está súper interesante. Juancho, creo que, además como lo cuentan ustedes, porque lo viven, o sea, lo cuentan de que lo sienten suyo, no se cuenta como un cuento, oye, mira, estamos haciendo esto, lo otro, sino como este día a las 7 de la mañana, ese operador con esa iniciativa me abrió los ojos. Todo esto que está pasando acá es increíble. Y yo que he vivido tantos años en el mundo minero, desde hace 25 años veo todas estas evoluciones que están dando, pero sobre todo en este momento de innovación, de temas de tecnología. ¿Cómo, dirías tú, a futuro ven ustedes se pueda plasmar todo esto para beneficio de la sociedad? Porque trabajamos todos en una minería para la sociedad, para nosotros, para que el Perú crezca. El Perú es un país minero y la persona debe estar en el centro. Entonces, de acá para adelante, ¿qué proyectos, qué cosas, hacia dónde quieren poner ese rojo que me dicen ustedes, y que no todo sea verde, porque siempre hay que aspirar a algo más? ¿Cuántos? Yo creo que no todo es verde. O sea, ojo, estamos contándote una historia que efectivamente te la contamos con mucha pasión, porque ¿no? Hemos tenido, esto ha sido un proceso donde hemos tenido, en algunos lugares ha sido más fácil que en otros, y creo de que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer y por avanzar, ¿no? Entonces no todo es verde, pero creo que vamos avanzando en ese camino, ¿no? ¿Hacia dónde va? Y qué tenemos o qué queremos seguir haciendo, si esa era por donde iba tu pregunta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir consolidando esta transformación cultural. Los cambios culturales demoran
no son de un día para otro. Y yo creo que este es un proceso que, si bien lo hemos empezado, lo lanzamos a finales del 2019, y cuando estábamos empezando a movilizar el proceso vino el COVID. Entonces eso nos demoró un poquito, pero a pesar del COVID pudimos avanzar. Pero fuimos avanzando primero con nuestra fundición en Pisco, que además es una historia muy, muy bonita, porque tampoco quisimos imponer en qué operación empezábamos esto. Sabíamos que teníamos que empezar por alguna, y fue el gerente de Pisco, que además era una persona que había trabajado prácticamente toda su vida, estaba desde que se construyó la fundición, el que levantó la mano y dijo: yo quiero ser primero. Y después hemos entendido que él dijo: yo quiero ser primero porque él sentía también que necesitaba algo para poder generar esa transformación. Y lo que ha ocurrido es que esa transformación ha trascendido al negocio, a la operación misma. Esa transformación ha trascendido a las personas, a los seres humanos. Hoy esas personas llegan a sus casas y tienen otra forma de ver las cosas, de ver la vida, y no me lo estoy inventando yo. O sea, nos hemos reunido con las familias de ellos en algunos eventos que hacemos, y las familias, la esposa, el esposo, te cuenta que es increíble la transformación que están viendo en ellos como personas, ¿no? Entonces eso a nosotros creo que también nos da mucha más motivación. Hemos avanzado en Pisco muchísimo. Hoy día Pisco el año pasado ganó el premio Shingo, que es un premio bien difícil de obtener y que muy pocas operaciones lo obtienen. Ganamos el premio bronce, y bueno, ahora hay que seguir avanzando. Pero, por ejemplo, en operaciones donde teníamos una cultura más antigua, como puede ser San Rafael, en particular adentro de la mina en San Rafael, fue mucho más difícil este proceso y tomó mucho más tiempo. Y lo que hemos aprendido es que esto es una maratón, Diana, ¿no? Esto no es una carrera de 100 o 400 metros planos. Esto es una maratón, y en una maratón mi hija y muchos amigos míos corren maratones, y entonces básicamente es claro que tienes momentos de mucha frustración, momentos de mucho cansancio, momentos en donde sientes que ya no puedes más, y luego tienes momentos en donde te reenergizas y tienes esto, ¿no? Y eso es lo que... Pero ahí está la perseverancia, la disciplina, el seguir entrenando todos los días, y eso es lo que nos mueve, ¿no? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo, consolidando esto, ¿no? Nosotros también éramos una compañía súper jerárquica, directiva. Además nos había funcionado, dicho sea de paso, nos había ido muy bien, porque el objetivo, como decía Juancho al inicio, era llevar a la compañía a un estándar. Ahora estamos en la siguiente etapa, ¿no? Y para el futuro, tú hablaste de digital, de tecnología. Mira, en Marcobre hemos implementado Lingo 4.0, así le hemos llamado. Y hemos metido Machine Learning con analítica avanzada para recuperar más cobre. Y la célula que trabaja es una célula que opera en metodologías ágiles y está aprendiendo. Ha funcionado extraordinario. Tú puedes obtener con analítica avanzada una recomendación. El algoritmo te dice: oye, haz esto. La gente tiene que hacerlo. Y como decía mi hermano, querer es poder, pero no quiero. ¿Es cierto? Y si la gente no quiere, es un problema. Bueno, aquí la gente quiere. Quiere porque confía, porque sabe que esto funciona. Entonces, realmente lo que está pasando aquí es que ya estamos metiendo tecnología cada vez más en todos los frentes. Pero la implementación de la tecnología en una empresa legacy, como les llaman a las empresas como nosotros, que venimos de años atrás, es un cambio cultural también. Claro. La gente cree que es un cambio tecnológico. No. Pero es un cambio cultural. Sí. Y entonces ahí sigues trabajando. ¿Con quién? Con los líderes, con la cultura. Entonces, toda esta chamba de propósito, estrategia, cultura, a lo que te lleva es a que cuando tú implementas mejora continua, las probabilidades de éxito son mayores. No quiere decir que no fracasas, pero las probabilidades son mayores, la velocidad de implementación es mayor. Y esto te lleva a que la gente empiece a aprender cosas nuevas. Hoy día tenemos un metalurgista que lidera esta célula y tuvo que aprender mucho de tecnología y de analítica avanzada, y empiezas a desarrollar nuevos skills en la compañía. Claro.
Y tenemos un programa que se llama Data Citizens, con el que llevamos todo el tema de data a toda la gente que lo quiera aprender. Súper exigente, ¿eh? Se gradúa la mitad más o menos de la gente que va al programa. Pero lo que tenemos hoy día son ingenieros que están más involucrados con la data. Entonces Claro. están empezando a proponer proyectos. Y esto va a las casas, como dice Juancho, ¿no? En estas conversaciones que tenemos, la gente misma te dice, ¿no? Oye, yo estoy entendiendo más cosas, estoy entendiendo por qué hago lo que hago. Entonces, cuando converso con mi familia, ya no les digo yo produzco estaño, yo produzco cobre. Yo les empiezo a enseñar para qué sirve, cómo lo hacemos, ¿no? Mi familia siente que estoy en un lugar donde me cuidan. Mira qué importante, ¿no? Creo que han hecho muchísimo. Los felicito a ambos y a través de ustedes a toda la compañía y al grupo Breca. Muchas gracias, Juancho, porque tú tienes una agenda muy, muy llena y tú también, Álvaro. Pero siempre ha habido una química muy bonita y mucha admiración por ustedes dos, porque son personas, a uno primero y segundo que tienen unos backgrounds distintos, pero saben con esos backgrounds hacer las cosas mejor y llevarlas a otro nivel. O sea que muchas gracias por estar acá. Sí. Yo lo que quería era comentar eso, ¿no? Este no es un trabajo mío ni de Álvaro. Por supuesto que Álvaro le ha metido muchísimo y le mete muchísimo trabajo, pero esto es trabajo de todo un equipo, ¿no? Y de un equipo que le mete durísimo, ¿no? Sí. Durísimo. Creo además que una de las cosas que nos dimos cuenta, y esto es algo que te puede interesar, Diana, y que no lo hemos comentado, este proceso empieza y lo colgamos debajo de operaciones, ¿no? Porque no, vamos a hacer una transformación en las operaciones. Y de ahí nos dimos cuenta de que esto no era un problema de operaciones o de sistema de gestión, este es un tema de transformación cultural. Y es por eso que el rol de Álvaro se transforma en la compañía. Y tú cuando lo has presentado has dicho vicepresidente de Talento, Transformación y Tecnología. Entonces, todo este proceso de transformación lo pusimos debajo de lo que antes se llamaba HR, que nosotros y ahora no lo llamamos HR, y lo que está buscando es eso, ¿no? La transformación cultural de la compañía. Entonces, yo sí, de verdad, te digo, este ha sido un esfuerzo muy, 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 muy fuerte. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros en el podcast Referentes. Honradísimos. Espero, amigos, que les haya parecido interesante y estamos viéndonos en la próxima oportunidad. Un abrazo, cuídense, chao. Chao, gracias. Referentes con Diana Raque.